Hola, hola. Buenas noches, México. Buenos días, Europa. Bienvenidos. Bienvenidos a este webinar con mucho cariño preparado. Bien, quiero comentarles, buenos días, buenos días. Quiero comentarles que yo recién 6 meses me acabo de graduar de Clínico Ayurveda y yo les quiero explicar un poquito el trabajo del equipo de la Pulse desde una perspectiva de Ayurveda. ¿Sí? Esto me ha ayudado muchísimo a mí para ir soportando mi experiencia, ¿no? Mi trabajo con los pacientes. Pues bueno, tenemos esta paciente, a ver, déjenme activo aquí, creo que no lo, ok, dice ya, listo, ya tengo el. Tenemos una paciente, este caso de 46, una mujer de 46 años, súper intensa en su trabajo, dedicada al trabajo, sueña con trabajo, totalmente inmersa en la cuestión de laboral. Bueno, pues cuando llega al consultorio presenta condiciones como infertilidad, ya diagnosticadas por su médico, alergias alimentarias, a productos de limpieza, y algunos síntomas como preocupación, abrumo, ansiedad, melancolía, depresión, gas excesivo, sueño y hinchazón después de comer, intranquilidad, insomnio y sobrepeso. Algunos, los cólicos menstruales, bastante dolor y bueno, nuevamente aquí las alergias alimentarias. Dentro de lo que nosotros sabemos hacer de manera, diré yo, tradicional o manual o artesanal, de lo que nos enseñaron en nuestra escuela, pues sacamos toda su constitución, sus características, ¿verdad? Que en Ayurveda le decimos los doshas. Y también sacamos un desequilibrio de la persona, calculamos en función de esa entrevista con el paciente. Entonces, nosotros, bueno, yo obtengo que esta persona es con un alto porcentaje de pita, o sea, con un 48% de pita, un 32% de bata y 20% de capa. Estas son como sus características de constitución, su cualidad como tal, como esa persona nace. Y este es el desequilibrio que yo calculo en función de esa entrevista con la persona. Entonces, ¿a qué quiero ir con eso? O sea, eso es lo que artesanalmente hago y cómo el equipo me va a ayudar como a tener este soporte. Enseguida tengo esta otra diapositiva, donde también, como que esta es parte del resumen que les quiero mostrar del trabajo que hacemos con el paciente. También checamos un poquito esta parte de los doshas sutiles de acuerdo a lo que a nivel emocional manifiesta la paciente, ¿no? Entonces calculamos que hay un prana elevado, un tellas que va creciendo, o sea, un fuego que se manifiesta en esa intensidad y en esa crítica con la que actúa la persona. El prana se relaciona mucho con emociones como preocupación, ansiedad y abrumo que manifiesta la persona. Y eso nos muestra que va debilitando esa capacidad como de restaurarse, lo que le llamamos en Ayurveda ollas, ¿sí? Porque la persona empieza a manifestar también o presenta melancolía y depresión. Entonces, en breve yo quería mostrarles cómo el caso lo podemos manejar de manera artesanal, con nuestra entrevista, con nuestros cálculos, etcétera, la observación del paciente. Eso es como un breve resumen de lo que haríamos desde la perspectiva ayurveda y desde los principios de mi educación. Entonces aquí, en estas ya siguientes diapositivas, quiero que observen cómo cuando trabajamos con el equipo, esto se viene a reflejar. O sea, lo que hacemos artesanalmente, por decir así, el equipo nos lo muestra, esa sensibilidad que tiene el equipo al medir el pulso, al colocar esos electrodos en el pulso, al medir esa frecuencia cardíaca de la persona, nos refleja el comportamiento que ya habíamos calculado de manera artesanal. Aquí tengo varias presentaciones, varias consultas con la persona, son varias fechas. Hay una idealidad, se tiene, por ejemplo, que hacer esta medición en ayunas, ¿no? Tiene que tener cierta condición ideal para hacer la medición. Cabe mencionar que cuando mi paciente llega al consultorio no viene en esas condiciones ideales.
Sin embargo, el equipo cuenta o tiene esa sensibilidad para darnos ese enfoque general y tener una buena correlación, una realidad, pues, una cierta realidad con respecto a lo que estamos observando. Si observan aquí en estas gráficas, en el módulo que nos presenta estas gráficas del equilibrio de los doshas, podemos observar que el pita siempre está súper elevado. Y en cada consulta que la persona viene, pues yo puedo observar que efectivamente esa persona, como ya lo había visto artesanal, tiene un pita elevado, un pita fuerte, un pita dominante en su constitución. Al tiempo también me permite ver ese módulo, el comportamiento de los gunas. Yo quiero comentarles que esta parte que le llamamos en Ayurveda gunas tiene que ver con el desarrollo psicoespiritual de la persona. Entonces, esta parte, si bien en Ayurveda no se puede como determinar, sí puedes ver como un aspecto general del comportamiento o del desarrollo psicológico espiritual de la persona. Entonces, a mí me encanta este módulo porque nos muestra este tipo de gráficas donde vamos viendo qué guna dominante, qué comportamiento psicoespiritual va teniendo la persona. Dentro de la parte espectral, que esto tiene que ver con el módulo del electrocardiograma, que no lo puse aquí, pero mis compañeros probablemente adelante lo pongan, también nos muestra, sin meternos en Ayurveda, cómo este quesito predomina en rojo, que sería muy relacionado con el Pitta dosha. ¿Listo? Con respecto a los doshas sutiles, también nos muestra cómo esas emociones que habíamos visto en el reporte anterior, en esta parte, perdón, que decíamos del prana elevado, del tejas elevado, esta gráfica de doshas sutiles nos muestra en realidad esa equivalencia, ¿sí? O sea, cómo el prana va elevando, cómo el tejas también va creciendo, y eso hace que la capacidad de restauración de la persona se vaya disminuyendo. Quiero comentarles que mi paciente, la verdad, es muy difícil. Yo percibía que mi paciente nada más iba como a platicar conmigo y entonces, como que no hacía caso de las indicaciones que se le hacían, ¿no? Entonces, en ese inter que fue a entrevistas, voy a pasar a la siguiente diapositiva, tuvo por ahí, se le presentó un tumor, bueno, lo diagnostica su ginecólogo, no maligno, pero la asusta muchísimo y como que se pone ella, diríamos en México, pilas, ahora sí se aplica y empieza a decir, oye, sí, ayúdame, necesito ver esa parte de la alimentación. Y aquí empezamos a ver en estas gráficas, en estos comportamientos, cómo empieza ella a incrementar su olla, porque ya empieza ahora sí a hacer como sus prácticas, sus rituales, sus rutinas que se le van indicando, cómo ese olla va incrementando porque ella empieza a trabajar. Ahora sí ya no nada más va como a platicar y a escuchar y a decirme sí, 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 sino que empieza a hacer un poco más de conciencia y entonces cómo estos doshas sutiles nos pueden mostrar cuando la persona empieza a trabajar o a hacer conciencia con respecto a lo que se le solicita o se le pide que haga. Entonces, estas gráficas para nosotros, o para mí al menos, ha sido un soporte para poder respaldar mi trabajo. Voy a irme muy rápido, creo que ya me estoy extendiendo demasiado. Hay gráficas que nos muestran la tendencia de dónde se van concentrando las condiciones de salud para las personas. Por ejemplo, podemos ver en la lengua cómo algunos órganos se ven afectados o que están en riesgo. Me voy un poquito rápido aquí. Tenemos en el módulo de meridianos lo que es el pulso ayurvédico. Hay una parte dentro de ese módulo, está lo que es el pulso ayurvédico y nos muestra cómo ese pita, que ya habíamos visto ese rojo, tiene que ver con el sistema cardiovascular, con el hígado y vesícula. Nos presenta un atlas también para que nos enfoquemos dónde tendríamos que apoyar a nuestro paciente. Volvemos a lo mismo, tenemos otro módulo que se llama biohackeo y que también de la misma manera nos ayuda
a concentrar la atención en donde tenemos que estar trabajando. Y aquí, en este módulo, nos dice el estado integral, en este caso pita, ese sadhana que vimos anteriormente, ese fuego, tiene que está vinculado con el sistema cardiovascular y nos emite algunos riesgos dentro del sistema cardiovascular en lo que la persona puede recaer. Lo mismo nos da una alerta de alto riesgo para el sistema endocrino y nos muestra varios conceptos donde normalmente las personas pues estamos estresadas, casi siempre lo que son glándulas suprarrenales se manifiestan alteradas. Bueno, esos módulos nos van como dando el enfoque y nos van llevando la atención para poder apoyar al paciente. Esos son algunos de los tantos y que mis compañeros van a seguir ahorita presentándoles, pero aquí quisiera darles un ejemplo de los módulos que nos ayudan a dar soporte a nuestras terapias. Y a mí me encanta mucho el del apoyo herbal. ¿Sí? El del apoyo herbal, por ejemplo, nosotros nos enseñan de manera tradicional a formular nuestra mezcla de hierbas para el paciente. En este caso me concentré en la mente del paciente y, por ejemplo, este fue mi diseño, ¿sale? Este fue mi diseño, pero entonces cuando yo coloco las hierbas que consideré correctas en el Veda Pulse me ayuda a optimizar la fórmula. Si se fijan, aquí tengo a ver si alcanzan a ver ustedes, un 4-1, y haciendo un movimiento, por ejemplo, de Chankapuspi, que tenía por aquí, le coloqué la banda, aumenta esa energía, esa optimización, y guarda este mismo equilibrio en los doshas de Vata y Kapha. Y hay una bajada relajada, vamos, de Pita, que al final es lo que queremos hacer, bajar ese fuego mental. Entonces, eso me permitió a mí, por ejemplo, darle una fórmula más accesible al paciente, porque a lo mejor Chankapuspi no está muy accesible en mi zona y la banda sí. Entonces, el jugar con las hierbas, después de que yo tenía una base, el Veda Pulse me permite jugar con las hierbas y encontrar fórmulas más accesibles e inclusive a nivel costo, pues más baratas para el paciente. La parte hay un módulo de suplementación, también si le colocas, en este caso estábamos concentrados en el sistema cardiovascular y en el sistema endocrino, pues también eso no lo he explorado tanto, pero en lo que yo empecé a trabajarlo, pues me arroja la necesidad de que sí o sí el paciente use el omega 3, ¿no? Y esto pues lo sabemos de manera muy básica todos, pero este módulo nos permite también apoyar en la parte de suplementación. Finalmente, para cerrar yo ya mi presentación, que creo que me atrasé ahí un poquito, quisiera mostrarles también en estos slides la parte de aromaterapia, lo mismo, igual, podemos jugar con esas, lo que nos remarca Veda Pulse que es bueno para el paciente. Si se fijan, aquí pareciera que tenemos una buena fórmula, pero bajaríamos de manera abrupta ese fuego, ese pita de la persona, que sí queremos hacerlo, pero que tampoco queremos hacerlo de trancazo, y entonces vamos jugando con esas opciones y vamos mejorando el índice de la energía de la mezcla hasta obtener algo que pueda ser menos agresivo, pero con una mejor energía para trabajar. Creo que me fui así un poco rápido, pero esto es lo que yo he explorado en Veda Pulse y lo que me ha servido tanto de llevar a cabo mi práctica de Ayurveda y de cómo enfocar los tratamientos. Espero que haya sido entendido y que no me haya pasado tanto del tiempo, porque sí tenemos ahí un tiempo medido. Les agradezco mucho, creo que al final vamos a hacer preguntas. De verdad, gracias por la atención y bueno, aquí estamos a la orden. Gracias. Buenas noches, buenos días. Hola, les digo mi presentación. Yo voy a hablar de una mujer de 44 años de edad, unos 60 de estatura y 80 kilogramos de peso. Entonces podemos ver de acuerdo a su estatura que sí tiene un peso un poco excesivo para su estatura
Y ella reporta muy buena salud, dice que nunca se enferma y lo único que le molesta es que no puede bajar de peso, aunque hace mucho ejercicio, tiene una vida estable, una pareja, una hija y aparentemente lo que ella reporta es que todo está en orden. Tomamos el pulso y empezamos a descubrir ciertas cosas que por lo que el desbalance que ella trae no le es fácil expresar. Empezamos a ver que el estrés es ya un disestrés, o sea, ya el estrés es tan fuerte que ya llega a una fatiga. Llegamos a ver ciertos inicios de depresión, que ella no lo manifiesta, ella comenta que todo va bien, pero sí vemos que hay una manifestación de depresión y a la hora de platicar con ella empieza a comentar que sí, que muchas veces no se siente bien, no se siente bien con ella misma, no le gusta el hacer mucho ejercicio, pero que no baja de peso. Y empezamos a notar con los análisis del Veda Pulse que la energía está totalmente debilitada, la energía está muy estresada y que su nivel energético no es el que el ideal. Entonces sí empezamos a armar el rompecabezas, que es lo increíble que tiene el Veda Pulse, que podemos tener varios módulos y varias opciones que nos alumbran y podemos ir armando el rompecabezas de la persona. Aquí podemos notar que sí hay bastante AMA, que viene siendo toxinas, pueden llegar a ser metales pesados, pueden ser parásitos, puede ser glifosato o herbicidas que hay mucho en la comida actualmente, y que sí está alto. Y eso es lo que probablemente hace que entonces su sistema linfático esté congestionado y que no puedan salir las toxinas y entonces hay inflamación y entonces aquí vemos en la gráfica sí como el nivel de inflamación quiere hasta tocar el nivel naranja que ya es bastante. Nosotros podemos ver que el nivel de adaptación también se ve comprometido y aunque físicamente ella se ve muy bien y que su nivel de envejecimiento es de acuerdo a su edad, sin embargo, sí vemos que hay mucha toxina. Entonces, empezando a hablar con ella, empezamos a ver que sí puede llegar a haber alguna situación, empieza a comentar, pues que sí, si hay estreñimiento, porque a la hora de poder nosotros empezar a descubrir y ir armando las piezas de este rompecabezas, podemos entablar mayor conversación con el paciente. Ella reporta que sí, que hay estreñimiento, que hay ciertas molestias, no considera que hay estrés, sin embargo, podemos ir viendo que sí hay estrés y tensión en la persona. Podemos ver también que en esta gráfica la humedad es grande y empieza a tocar los niveles rojos y pasa los niveles de balance. Cuando hablamos con ella, reporta entonces que sí, que muchas veces retiene muchos líquidos, que hay demasiada representación de este exceso de humedad. Cuando nosotros vemos este esquema, que aunque no es Ayurveda, es China, nos ayuda muchísimo, vemos que está muy, muy estresado el meridiano del estómago, de los intestinos, del páncreas. Entonces podemos empezar a ver por dónde está la situación. Empezamos a unir el sobrepeso, el problema en el páncreas, empezamos a comentar con ella y sí, tiene muchos antojos de alimentos con azúcar, de alimentos grasosos. Y en el esquema Ayurveda nos confirma que el páncreas está muy, muy estresado. Entonces, empezamos a ver y a tener cuidado en lo que nos alumbra a que no se llegue a un exceso de un problema en el páncreas o una diabetes, por ejemplo. Vemos que su metabolismo está lento y entonces podemos ver en las subdoshas como, por ejemplo, lo que es Sadaka Pitta está un poco comprometido y sí
los neurotransmisores, porque Sadakapita está localizado en el cerebro, podemos ver que se compromete. Entonces, lo que sucede es que la serotonina no está en los niveles adecuados, seguimos hablando con ella y sí percibimos cómo la autoestima está debilitada, cómo hay poca confianza en sí misma, cómo hay perturbación en sus sentimientos, en sus ilusiones. Luego vemos que Sadakapita está también comprometida y esto nos representa cómo la microbiota, sobre todo en la piel, está comprometida. Analizamos cómo Tarpa-Kapha está también disminuida y aquí vemos que los procesos metabólicos, sobre todo en las células nerviosas, están comprometidas, como vemos que hay nerviosismo, fatiga mental, y al hablar con ella sí nos dice que todo el tiempo piensa y piensa, no toca sus sentimientos, sino que todo el tiempo está en la cabeza. Entonces vamos confirmando con el Veda Pulse el poder entablar la relación y sacar conclusiones con la persona. Y podemos ver aquí cómo el Valambaka está totalmente comprometido y eso quiere decir que sí hay bastantes toxinas y bastante ama. Entonces empezamos a ver qué podemos hacer y qué soluciones darle. A mí me gusta mucho este módulo que se llama EHF o EHF, que es las ondas electromagnéticas de frecuencia muy, muy alta y que nos ayuda el Veda Pulse a localizar ciertos puntos en donde podemos utilizar este aparato y que es muy simple, pero que tiene una función y una utilidad enorme. Es el aparatito, como lo ven en la foto, y lo que nosotros hacemos es encenderlo y colocar en donde nos indica el sistema. Voy a poner aquí una gráfica en ciertos puntos, son varios, nos va diciendo 5 días seguidos dónde colocar el botoncito que nosotros tenemos con este aparato en el módulo de EHF. Y entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a poner en el punto del K1, que es regula el estreñimiento, el estómago inflamado, los dolores de cabeza. Luego en este otro, por ejemplo, que lo que nos dice el K1-3 es para tonificar los riñones, para calmar la mente, la resequedad en la garganta. Y este otro, el CB23, que es para toda la parte de hinchazón en esta parte, sobre todo debajo de la lengua, para el habla, para la debilidad en las rodillas. Entonces, empezamos a ya darle soluciones a la persona. No nada más es ver y armar el rompecabezas, sino empezar a solucionar. Y luego también lo utilizamos colocando el botoncito junto al ombligo del lado izquierdo para localizar ahí el páncreas. Grabamos lo que pueda ver, porque platicando con ella, aunque siempre seguía insistiendo en que es muy sana y muy sana, empezamos a ver que sí hay está comprometida y aparece en la plática, nos menciona que hay herpes viral en la boca en ciertas ocasiones, sobre todo cuando está muy nerviosa. Entonces podemos suponer que hay ciertos órganos, quizás el páncreas que está tan estresado, en donde hay herpes viral. Entonces podemos grabar con él esa parte, luego podemos desconectar y mantener el botoncito pegado en la piel en esa posición durante 8 horas y hacerlo por unos 10 días. Con eso vamos a lograr que el páncreas empiece a sanar, porque grabamos lo que puede llegar a ver, por ejemplo, si hubiera, suponiendo un herpes viral o cualquier otra cosa. Entonces grabamos lo que hay y se pasa a la misma frecuencia y se hace una anulación. También el módulo de hierbas nos ayuda a, como queremos desintoxicar, el módulo de hierbas nos recomienda
Haritaki, Viritaki y Yamalaki, que juntos forman el Trifala, que nos ayuda a eliminar toxinas de una manera extraordinaria, nos ayuda al estreñimiento, va escarbando las paredes del intestino y de una manera muy amable, que no es un laxante, sino que nada más nos ayuda a eliminar muy amablemente. Podemos tener evacuaciones exitosas y correctas, ¿no? Completas, de un color café medio. Luego, otra hierba que es el purnárnava, que nos va a ayudar mucho, sobre todo con esas retenciones de líquidos. El manjista para limpiar la sangre. El ashoka para también situaciones en cuestión de la mujer y de limpieza. Y Gokshura, que es extraordinario para nutrir, y el Shankapushpi para toda la parte del sistema nervioso y emocional que presenta la paciente. Entonces, bueno, ahora sí que yo lo único que les puedo decir es que para mí el Veda Pulse es una herramienta extraordinaria que, además de armar el rompecabezas, que es como yo le llamo, nos ayuda a dar soluciones. Entonces, se los recomiendo. Voy a hablar de los módulos básicos, porque creo que toda aquella persona que tiene experiencia en alguna de estas áreas de medicina china o de medicina ayurveda puede verse beneficiado con el Veda Pulse para ampliar los conocimientos y tratar de entender mejor lo que está sucediendo. Bueno, les quiero presentar a una persona de 101 años de edad. Ella es hipertensa, está medicada con losartán y amlodipina, utiliza suplementos de ginkgo biloba, ácido fólico, vitamina C, realiza una dieta variada en la que incluye tanto pescados, carnes, frutas variadas, bueno, consume vino tinto. Estamos en Argentina y es de bastante fácil acceso y buena calidad. Realiza caminatas diarias de aproximadamente 1000 metros por día, sube y baja escaleras de su casa varias veces en el día, está operada de cataratas hace 20 años y actualmente lee sin lentes, juega online al bridge en una tablet con un grupo de gente mayor, es decir, estimula de esa manera la parte neurológica, y tiene una terapeuta ocupacional que viene una vez por semana, y últimamente se le agregó una profesora de plástica y dibujo y acuarela, como para también trabajar sobre la parte cognitiva. Hasta acá podríamos decir que puede ser una vida ideal a lo que uno puede tener a esa edad, ¿no es cierto? Pero ella se queja de sentir la cabeza vacía, la sensación de oídos tapados, de que por momentos es como si el conocimiento la abandonara, o sea, como que por momentos ella siente que no puede concentrarse, que está como perdida, siente además cansancio, molestias en los huesos y tendencia a la constipación. Esa es la foto, o sea, para que ustedes vean que es una persona todavía a cargo de su vida, bien plantada, derecha, erguida, sin ningún tipo de, digamos, de necesidad de sostén, ni andador, ni nada. En su constitución digamos, de Vikriti, ella lo que seguramente fue Kapha Vata, porque siempre fue muy bajita, muy pequeña, y sin embargo de cabellos oscuros cuando era joven y de constitución robusta, en el sentido de que tuvo 6 partos sin ninguna dificultad. Y bueno, esta es el gráfico del inicial con el que nos aparece en el Veda Pulse, que nosotros vamos a corregir y quitar todas aquellas irregularidades que vemos en el electrocardiograma, y podemos encontrar acá que, digamos, la base de ella, lo que en ella se expresa a través de la base de su electrocardiograma, es de un corazón fuerte, centrado, sin ningún tipo de desviación hacia Pita o hacia Vata, bastante concentrado en el lugar. O sea, la dispersión es menor, no tenemos una gran dispersión de los puntitos, eso nos habla de que es un corazón fuerte. En lo que es el total power está alrededor de 328. Bueno, nosotros esperaríamos que tuviese más, ¿no? O sea, que tuviese más de 500, 600, bueno, pero realmente no, eso es lo que ella nos trae. En este gráfico podemos ver que ella tiene, ese es un gráfico a las 7 de la mañana, o sea, ni bien se levanta, está hecho este gráfico. Cuando se levanta tiene energía, pero esa energía está como estancada, como que ella no estuviera pudiendo utilizarla. Esto nos orienta hacia que
es posible que a lo largo del día ella tenga momentos de mayor aprovechamiento de la energía y momentos en que la energía decae. En este gráfico de histograma vemos que está centrado dentro de lo que es un área de normalidad, pero que seguramente hay áreas de órganos que están fallando porque tienen muy poquita intensidad. Algunas están bien y otras con baja intensidad. Y esto es lo que con este módulo nos puede aportar. Es decir, vemos que unas partes que están bien altas y otras que están bajitas, como por acá. Bueno, este es el análisis global del resultado, en el cual vemos que hay 512 intervalos totales, lo cual habla que es un resultado con bastante buena cantidad de intervalos. Y en cuanto a la interpretación de los resultados, vamos a ir viendo paso a paso un poco más grande para que lo podamos leer entre todos y destacar lo que es más importante. Por un lado, existen en sus posibilidades de adaptación del organismo, vemos que tiene un estado de agotamiento de los sistemas de regulación. Es decir, que los mecanismos de compensación pueden estar deteriorados. Y esto puede dar origen a enfermedades relacionadas con esta descompensación. Es decir, tiene un bajo nivel de recuperación. Y esto es lógico, ¿no es cierto? Una persona grande, porque está en un estado de equilibrio, que vamos a ir viendo dónde se va expresando este estado de equilibrio, porque por eso está viva y está a cargo, tiene baja recuperación. Es decir, esto es lógico. Una persona de esa edad recibe un golpe o se enferma y obviamente su sistema no va a responder de la misma manera. En cuanto a esta centralización del ritmo, si bien está baja, se ve que órgano por órgano está pudiendo todavía sostener una buena función. Y en cuanto al índice de estrés, habla de un estado de angustia compensada, con la tensión en alguno de los sistemas, y esto que me parece muy importante destacar, que habla de una condición límite entre salud y sensación de malestar, que eso es realmente lo que ella expresa, que por momentos se siente bien con energía y por momentos siente como que se siente enferma sin poder expresar exactamente una dolencia en particular. Si vamos al gráfico de la energía general, bueno, acá podemos empezar a interpretar qué es lo que está pasando con su energía. En el área metabólica vemos que acá hay déficit, ¿no es cierto?, en el sistema metabólico, que hay acumulación de AMA, que hay deficiencia en el sistema inmunológico, y ahora lo podemos ver un poco mejor acá. Fíjense que todas las líneas de semáforo, vamos a decir así, están cercanas a lo amarillo, se han salido la zona verde de normalidad para ir a un área amarilla que está hablando ya de un déficit. Entonces acá tenemos por un lado que hay un alto consumo de ollas en la parte de adaptación, que la velocidad de envejecimiento, bueno, ¿qué podemos decir? O sea, de una velocidad de envejecimiento no es que tiene ya 101 años, ¿no? Pero bueno, está en un límite, y el nivel de estrés metabólico también entonces está fallando. Y entonces, ¿cómo podemos, ampliando la información de cada uno de estos ítems, cuando hablamos de condición morfofuncional, nos habla que el sistema inmunológico está estresado porque existe algún tipo de dismicrobiosis en el intestino. Y esta dismicrobiosis es la causa de un mayor requerimiento de adaptación y posiblemente de las molestias que ella tiene en la panza por momentos, la tendencia a la constipación, la tendencia a tener retención de gases, y el consumo de ollas que está aumentado, que esto se refiere a que está teniendo problemas o digamos una deficiencia inmunitaria latente, que también puede ser porque su sistema inmunológico esté ocupado en esta enfermedad inflamatoria crónica que posiblemente esté originada en el intestino, con lo cual acá recomienda el uso de plantas inmunomoderadoras. Y con respecto, bueno, esto creo que es lo clave, este estado de inflamación subliminal que ella tiene. Acá dice que hay una reacción inflamatoria lenta en el cuerpo y esto puede dar origen a los otros ítems que vimos recién, es decir, a la baja energía, a las oscilaciones, al estado de angustia. El índice de estrés, fíjense que uno esperaría encontrarlo por acá abajo, entre 60, 100, está alrededor de 247. Pero dentro de todo está bastante balanceado en el sistema psicoemocional. Fíjense que no hay grandes alteraciones. Con respecto a los datos del pulso,
la tendencia al Manda Agni, eso no se quiere decir que ella tiene una digestión lenta, lo cual también es lógico y coherente con todo lo que venimos viendo, y que los doshas están bastante balanceados con tendencia a Kapha dosha. Uno por ahí esperaría encontrar Vata dosha mucho más marcado en una paciente tan grande, pero bueno, es, realmente cuando una persona va llegando a esa edad, es seguramente porque tiene un tipo de balance interno que la permite llegar a esa edad. Si acabamos a las gunas, uno dice, bueno, estás en estado de equilibrio, pero realmente uno esperaría en una persona grande que tenga mucho más sattva, que eso es como, de alguna manera, cómo uno enfrenta la vida con ese estado más de contemplación, de menos enojo, y sin embargo, acá vemos que hay mucho rayas, o sea, habla mucho de una persona que todavía es competitiva, que todavía por ahí juega, está en un juego y quiere ganar, que quiere estar a cargo de su vida, que no quiere ser manejada por otros. Realmente creo que ese rayas que ella tiene, en un punto sería bueno tratar de equilibrarlo para que ella tenga más confort desde el punto de vista emocional. Pero por otro lado, yo digo, ¿hasta qué punto ese rayas no la lleva a seguir viva y a seguir en acción, ¿no? A seguir a cargo de la vida? Y el tamas, graciosamente, uno dice, ¿cómo puede ser tanto tamas? Esto habla más bien, pienso en ella, de los momentos en que ella, es decir, piensen, es como que si ella estuviese en el final de una fiesta, ¿no? Entonces es no, como que no quiere perderse nada, porque ella dice, bueno, yo lo que no como hoy, no sé si mañana voy a despertarme para comerlo. Entonces a veces hace atracones de chocolate o hace bebidas, por ejemplo, toma un poco de más, etcétera, etcétera, porque tiene justamente esa actitud de no me quiero perder lo que todavía puedo disfrutar. En cuanto a prana, tellas y ollas, fíjense lo increíblemente balanceado que está esto y la cantidad de ollas que ella tiene para esa edad, y creo que eso también habla de su buena salud. Es una persona que toda la vida cuidó la alimentación, hoy en día consume bastantes almendras, consume, bueno, verduras frescas, jamás come la comida del día anterior, o sea, siempre, todos los días una comida nueva, no come comida de delivery, y creo que todo esto se manifiesta en ese olla tan alto que podemos ver ahí. Con respecto a la medicina tradicional china, bueno, no es mi especialidad, pero lo que sí habla acá de 3 síndromes principales, y esto podría ser que ella en algún momento del día oscile entre un estado de normalidad, un estancamiento del chi, que es esto que nosotros hablábamos de mucha energía disponible que ella no estaba pudiendo aprovecharla, como un estancamiento de esa energía, o del vacío de yang, que puede tener que ver con estos momentos también en que ella siente una pérdida importante de la energía. Bueno, todo esto lo traje para ver, digamos, uno dice, ¿a qué edad bueno, una persona grande que haga lo que quiera? No, realmente creo que ella todavía tiene posibilidades de estar mejor y uno puede a través de este conocimiento dar calidad de vida, es decir, trabajar sobre ese intestino con probióticos como para ver si podemos mejorar esa flora intestinal y que esa paciente tenga menos estado de infección, mejorar la parte emocional con meditación, mejorar el estado de energía con pranayamas, que ella puede realizar en algún momento del día, como para levantar su estado de energía y poder aprovechar entonces mejor esa energía que está estancada. Bueno, muchas gracias. Acá les dejo mi Instagram y espero haber sido clara con esto. Muchas gracias. Buenas noches. Soy el doctor Alberto Méndez, estoy en la Ciudad de México. Y yo les voy a presentar una perspectiva un poquito diferente, porque yo, aunque estudié hace varios años acupuntura y tengo los conocimientos básicos, la verdad es que yo me dedico más bien a hacer medicina funcional, pero aquí también... pero también me es útil a mí. Les voy a presentar el caso de un paciente. Es un paciente masculino de 57 años con sobrepeso, hipertensión, diabetes tipo 2, era un piloto y la verdad es que tenía muy mal apego al tratamiento este paciente. ¿Okay? Y un día me habla un sábado en la mañana y me dice que tiene dolor en el pecho. Y entonces le digo que venga a la clínica, yo estaba justo llegando en la mañana, y le hago el análisis del pulso con Veda Pulse y van a ver cómo nos salió, ¿no? Entonces, bueno, este es el trazo del electrocardiograma. ¿Sí?
Aquí tenemos el nivel de energía. Miren cómo está en el suelo, ¿no? O sea, este señor llega muy mal, ¿no? Al consultorio. Vean los niveles de energía en el suelo. Vean los marcadores de estrés metabólico, ¿no? Costo de adaptación, ¿no? Prácticamente al 100%, igual que el consumo de prana, el nivel inflamatorio, ¿no? Todo muy, muy alto. Nivel de estrés, 3272. No sé si lo han notado en algunas de las otras gráficas. Generalmente, este nivel de estrés llega a 1000. En el caso de este paciente, el algoritmo tuvo que modificar los niveles hasta 3000, porque venían 3200, ¿no? Los meridianos, ¿sí? El módulo de meridianos nos da dos valores, ¿no? Uno absoluto, que es el que vemos a la izquierda, en donde no se ve, no registraba nada, y en el relativo podíamos ver el meridiano de pulmón con un poquito de tensión, ¿no? Entonces, obviamente que todo esto a mí, pues me llama mucho, mucho la atención. Yo tenía ya casi un año de uso con el Vedapulse cuando llega este caso, y jamás había visto esos niveles, ¿no? Entonces, evidentemente, veíamos estos niveles tan alterados, ¿no? Con tanto estrés, tan poca energía, por eso en el de valor absoluto de meridianos no se ve nada, ¿no? Este señor venía con un infarto, ¿no? Al ver esto yo le digo, vete al hospital, ¿no? Y tristemente, o sea, el señor no quería irse, ¿no? Y este no era la primera vez que venía con dolor en el pecho, nunca se quiso atender bien. Gracias a estos valores, ¿no? Logro convencer, ¿no? Le enseño las gráficas, le enseño todo esto a su esposa y por lo menos logro convencerlo de que vaya a un laboratorio a hacerse un electrocardiograma y finalmente me hacen caso a eso, ¿ok? Me enseñan enseguida el electrocardiograma y claro que le digo, se está infartando, ¿no? Váyanse a un hospital. Entonces llegaron al hospital, el señor estuvo una semana en terapia intensiva, nada más para estabilizarlo. Finalmente entra a quirófano, sale de la cirugía, ¿ok? Recuerdo que uno de los médicos me dio el informe y era terrible cómo estaba el corazón de este señor. Y el señor desafortunadamente nunca despertó, ¿no? 2 días después de la cirugía, todavía en terapia intensiva, anestesiado, fallece, ¿ok? Entonces este es un caso que obviamente me dejó muy marcado, ¿no? Y en este caso el Vedapulse me ayudó para poderle convencer, ¿no? A la familia, a la esposa, de que sí fueran al hospital, ¿no? Que esto era algo serio, ¿no? Entonces, es un ejemplo un poquito diferente de lo que han presentado y seguirán seguramente presentado mis compañeros, que está mucho más enfocado en el tema de la medicina ayurvédica o tal vez de la medicina china, ¿no? Pero es un ejemplo también de cómo podemos ver cosas que van a salir de la normalidad en el análisis del pulso y que nos deben de llevar, ¿no? O sea, en el caso de alguien de ustedes que no sea médico, pues a pedir una segunda opinión, ¿no? Yo muchas veces lo hago. Cuando veo algo aquí que digo, híjole, espérame tantito, tal vez entonces sí vete a hacer un electrocardiograma completo o vete con el cardiólogo, alguna otra cosa, ¿no? Entonces, también es un ejemplo de cómo el análisis del pulso nos puede dar una información más crítica que nos lleve a pedir una interconsulta, ¿no? En el caso de los que no sean médicos, con un médico, o incluso en mi caso, con algún otro especialista para terminar de aclarar, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí desafortunadamente este señor no había hecho caso y, ¿no? Y falleció, pero bueno, era un caso que quería compartir con ustedes y eso es todo, ¿ok? Gracias. Buenos días. Vale, mi nombre es Sandra, yo soy terapeuta y les voy a compartir un caso de una señora con 58 años, fumadora compulsiva. Esta señora le diagnostican un cáncer de pulmón con metástasis y siempre que compartíamos, cuando ella venía a la cabina, siempre hablaba de que tenía
inflamación, que todo su cuerpo le dolía. Entonces hablamos de tomar un Bedapuls, ¿no? Y aquí en la gráfica podrán ver que su constitución es de Pitta Kapha. Voy a hacer como una relación de todo lo que hicimos. Un fuego digestivo muy alto, con un peso de 82 kilos, una estatura de unos 60 y con tendencia al agotamiento, ¿sí? Su cabeza, ella siempre expresaba que su cabeza era como embotada, perdía de memoria, mucho cansancio, a veces no podía levantarse, el sistema nervioso súper alterado. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que tenía aumento de candidiasis, o sea, todos los días era un sacrificio levantarse. Inflamación de la mucosa, empezó a inflamarse su estómago, va al hospital, porque siempre estaba en el hospital, y pide una prueba de Helicobacter pylori que salió positiva. Intolerante a todo tipo de alimento, al gluten, tenía el hígado inflamado, infecciones urinarias, o sea, siempre estaba como irritable, siempre. Desequilibrio hormonal, luego avanzó mucho su pérdida de memoria, no le costaba concentrarse, le costaba hablar. Y en esta gráfica, por ejemplo, podemos ver que el nivel de energía de su pituitaria estaba como bloqueado. Siempre que quería hablar, le costaba, no recordaba. Y, por ejemplo, perdón, entonces recurrimos a hacer hidroterapia de colon, a tomar trífala para empezar a mejorar su parte digestiva, que es mi parte como más, empecé a hacerle muchos masajes. Aquí en esta gráfica, que es la de osteopatía, empezamos a explorar que su atlas no aguantaba el nivel de su cabeza, o sea, tenía mucho dolor cervical. Y vimos con una radiografía, con una resonancia, que tenía una osteocondritis. También dolores recurrentes, neuralgias, mareos, náuseas, o sea, llegamos a un estado bastante elevado y crítico. Visión borrosa, luego tuvimos tinnitus, es una tendencia vascular, sensibilidad auditiva, o sea, ya no podía escuchar ningún ruido, alteración de la glándula tiroides, irritación constante y trastorno del sueño. Entonces lo que hicimos fue que empezamos las hidroterapias de colon para desinflamar su sistema digestivo, endocrino, linfático, y empezamos a mejorar bastante. Y cambio de dieta. En la siguiente gráfica podemos ver que sus meridianos de estómago y vasopáncreas y su pericardio estaban bastante alterados. Empezamos a hacer pranayamas y fue mejorando. También muchos masajes, sobre todo con pindas. Esto mejoraba su dolor, y baños de desintoxicación de detox. Entonces se sumergía con baños de sal, sales de Epsom, y la señora empezó a mejorar y a deshincharse. Cambio de alimentación radical y sesiones de puntos Marma, terapia de imanes, acupuntura y cuenco.
¿sí? Esto la relajaba bastante. Y por último, no me estoy pasando, ¿no? Y fitoterapia, hicimos mucho trifala y masajes de Utvartana para hacer detox, vapores húmedos para mejorar su sistema linfático, mucha reflexología, hacíamos tratamiento de reflexología, le ayudaba mucho porque a calmar la mente, había mucho vata también, y lo más lindo fue que pudo dejar de fumar y ahora hace ella le llama sus puritos de lavanda. Entonces, este equipo nos dio un soporte, que yo no soy médico, pero me apoyo en Katy, por ejemplo, y con Adriana también, que podemos ayudar a mucha gente. Pues este es mi caso y muchas gracias. Buenos días a todos en España y buenas noches en Sudamérica a todos los que también nos han apoyado. Mi nombre es Caterine Méndez y soy médico y soy una gran eterna estudiante de la Ayurveda y una gran enamorada de este equipo de Vedapulse, porque realmente es un puente estupendo. Aquí en mi práctica médica en Barcelona es un estupendo puente entre lo que es toda la Ayurveda teórico y todo lo que es el Ayurveda llevado a la práctica, que nos conectan muy fácil con el paciente, porque visualmente el paciente puede entender lo que está ocurriendo cuando le explicamos. Entonces es una gran herramienta de diagnóstico para nosotros como terapeutas, para confirmar esos hallazgos que vemos en la exploración y en las pruebas. Y además es una gran herramienta educativa para el paciente. Y no solo el paciente, sino también para los alumnos de Ayurveda cuando vemos casos clínicos como estos en las formaciones de Ayurveda. Entonces, os quiero compartir mi caso hoy, que es un caso de... A ver, pasamos la página. Es un caso de una mujer. Es una mujer de 33 años, de constitución Kapha, claramente Kapha. Ese es el predominio de tierra y agua en su naturaleza. Muy fuerte, de complexión, que además mostraba muchos signos de Kapha, ¿no? Síntomas como una obesidad muy marcada, en aumento en los últimos 3 años, congestión linfática en las piernas, digestiones muy lentas, un acné lento y por tanto una alta necesidad de sueño. Necesitaba dormir 10 horas al día o más para encontrarse bien. Una persona que además era muy deportista porque hacía CrossFit y hacía pesas y estaba un poco frustrada de ver que haciendo este deporte no era capaz de reducir peso. Una persona que vive sola y al vivir sola tenía la tendencia a hacer comidas rápidas porque le daba pereza cocinar y ensuciar. Entonces se lanzaba hacia la comida precocinada y congelada y esto incrementaba aún más su acné lento, su metabolismo lento. Entonces la consulta sirve un poco para hacer hincapié en esas pequeñas cositas que son las que hacen que ponen un límite en su mejoría, ¿no? Porque esa comida precocinada y congelada eran para mí la causa raíz del problema de obesidad que no podía gestionar a pesar de que hacía muchísimo deporte como CrossFit con mucha intensidad. Entonces de ahí venían sus empachos y por tanto su obesidad. Además tenía un quiste de ovario, que es otra situación que también nos hace pensar en el Kapha alto y en ese acné lento que está generando quistes en el ovario. Y en la analítica que traía de entrada mostraba un colesterol de 350, bastante alto, con triglicéridos de 470, bastante altos, glucosa de 120, ya en un rango de intolerancia al azúcar prácticamente, y una creatinina de 1.3 que empezaba a estar alta, ¿no? Una reducción de la filtración renal leve que ya le generaba ese edema linfático, que le generaba ese retención de líquido en piernas que le eran tan molestas a la hora de hacer el ejercicio. Continuando, pues a mí me gusta clasificar en la parte, siendo profesora de Ayurveda, me encanta enseñar el Ayurveda. Yo intento organizar siempre la información, mi lado pita, para ponerla clara frente al paciente y para poder ponerla clara frente a los alumnos en clase. Entonces yo lo que hago es analizar la información y ver cada cosa que nos
que nos muestra el paciente en su historia de vida, colocarla analíticamente en el Vata, en el Pitta, en el Kapha, en el Agni, en todos esos parámetros que nos enseña la Ayurveda a valorar y a interpretar, ¿no? Entonces, cada uno de los síntomas ya vamos viendo qué se relaciona con cada cosa, cómo su alimentación le genera un Agni lento, cómo su alimentación es sin prana, sin energía y por tanto genera Kapha y Ama, cómo el deporte, aunque es el CrossFit es muy intenso a nivel de impacto, es muy rápido y eso también le aumentaba el Vata. También podemos ver cómo la obesidad es un exceso de Kapha en el canal de la grasa, que también aumentaba su Agni lento en el canal de la alimentación. Tenemos cómo la congestión linfática era un exceso de Kapha también, concretamente en el canal del plasma, que es el canal linfático, y eso le generaba un bloqueo del agua, por tanto, se retenían líquidos y sistema linfático en su cuerpo. Y todo esto llevaba a un bloqueo del ama, a un bloqueo de los vasos linfáticos sanguíneos que le generaban a sí mismo extravasación del líquido en piernas, por tanto el edema linfático. Obviamente todo esto solo puede repercutir en un aumento de la necesidad de sueño, ¿no? El quiste de ovario era evidentemente un exceso de Kapha dosha y ama en el canal de la reproducción, Artava. Baja energía, un Agni bajo genera obviamente una acumulación. Y en la analítica, todas estas sustancias que se acumulaban en su analítica, en realidad eran todos por el Agni bajo. O sea que el Agni bajo es la punta que tenemos que trabajar para que esta mejora se dé en la paciente, ¿no? Obviamente trabajando su dieta, trabajando plantas, etc. Y el canal de la orina, 1.3 de creatinina, nos demostraba que el canal de la orina tenía menor filtración. Había sobrecarga del canal de la orina, pero que no podía ser evacuada hacia afuera por una baja energía del riñón. Entonces, el diagnóstico, para mi modo de ver, mirando las causas raíces, era una constitución Kapha con un Vikruti Kapha, exceso de Kapha en su organismo en varios frentes, un Agni lento, y esa yo creo que era la punta del iceberg, y el diagnóstico realmente nos mostraba que en la analítica tenía una hormona T3 y T4 límites, pero una TSH, una hormona estimulante del tiroides, en límite alto. Eso nos hacía pensar, a mí me hacía pensar inmediatamente en un hipotiroidismo subclínico que ya se expresaba en su cuerpo. Entonces vamos a hacer el Veda Pulse para ver qué pasa con todas estas cosas que hemos interpretado desde la mente, a ver si el Veda Pulse nos arroja más información, que evidentemente la arroja. Se confirma la obesidad que tenía la persona. El motivo de consulta, un índice de masa corporal de 36,5, es una obesidad mórbida ya en este caso. Y hay muchísimos parámetros en que no entraré en hincapié porque se alargaría demasiado el caso, pero básicamente lo que veíamos esta persona, que era de naturaleza Kapha, era que evidentemente había un exceso de hojas, un exceso de Kapha, una congestión linfática realmente, un metabolismo bastante bajo, se relaciona con el tejas, que es la parte sutil del Pitta, y también un Vata alto en este momento, ¿no? Que no coincidían con su constitución, porque realmente su constitución era Kapha y en este momento había un Vata bastante alto en relación, a mi modo de ver, hacia el CrossFit, ¿no? Que era el ejercicio tan intenso que hacía muchos días a la semana. Sin embargo, el potencial de activación de esta persona en este cuadro final era muy bajito, el potencial de movilización era muy bajo. Sin embargo, el otro potencial de restauración era muy alto, es decir, que había como energía disponible, pero esa energía no la podía aprovechar, y de ahí venía el cansancio y la gran necesidad de sueño, ¿no? Continuando con la medición, yo siempre me voy de lo más sencillo a lo más, para mostrárselo al paciente incluso, de lo más sencillo a lo más complejo, y por eso me voy siempre a los elementos. Y en los elementos, evidentemente, el elemento que estaba en congestión acumulado en ese momento era el elemento agua, de allí el sobrepeso, de allí la congestión linfática, y los demás elementos estaban bastante regulados. Curiosamente, el elemento fuego, que es el que permite el metabolismo, estaba bastante bajito en agotamiento, y mi manera de mostrarle un poco a la paciente
que la comida fría y congelada que estaba tomando a diario le estaba reduciendo su capacidad digestiva, le estaba apagando su fuego interno para poder digerir y por tanto movilizar aquel peso que se estaba acumulando. Continuando con lo siguiente, iríamos a los tejidos. El módulo de Nidan en diagnóstico Ayurveda es estupendo. Es el que más utilizo realmente en mi práctica porque al estar tan involucrada con el Ayurveda, realmente el que más utilizo y por eso me voy a hacer más hincapié en este. Cuando vemos los tejidos de esta persona, pues vemos que el tejido que tiene más congestión es el muscular, porque realmente es el que más trabaja en su práctica de CrossFit. Allí había una congestión, posiblemente una congestión linfática. También había el tejido chukra, es el tejido reproductivo, el sistema reproductor, en este caso en una mujer. Había una congestión en el sistema reproductivo que lo relacionamos con aquel quiste de ovario que nos mencionaba que tenía hace años. En esa zona también acumula ama la paciente, ¿no? Y ese ama es el que el cuerpo encapsula en un quiste para evitar hacerle daño a todo el sistema. Entonces había un agotamiento del plasma porque realmente ese plasma, que es el sistema linfático que debe estar en circulación, estaba muy bajo por la dificultad circulatoria que estaba teniendo la paciente y seguramente por dificultad en la absorción de los líquidos. El movimiento de líquidos era como estaba estancado. Ese udaka, bajas rotas, el canal del linfático el canal del agua estaba obstruido, por tanto el prana no circulaba, por eso tenía baja energía y por eso tenía tanta necesidad de sueño. Realmente los demás tejidos se encontraban más o menos bien. El tejido óseo también demostraba que estaba en agotamiento. Es este que estoy señalando, Ashti o tejido óseo, posiblemente por la acidificación que generaba esta dieta basada en precocinados congelados y con pocos nutrientes realmente, ¿no?, de la alimentación congelada. Avanzando en los subdoshas, nos centramos solamente en los que pueden ser importantes para este caso, que evidentemente lo demostraba el Veda Pulse. Hay una dificultad en la absorción intestinal en este punto, claramente. La comida congelada obstruía la absorción de los nutrientes, es mucho más difícil metabolizar y digerir. El sistema circulatorio, a pesar de la gran cantidad de ejercicio que hacía, estaba también en agotamiento. Por eso el edema linfático y por eso la congestión en piernas. Y el prana, a pesar de que es una persona deportista, que diríamos, bueno, pues tendrá un prana alto por ese gran ejercicio respiratorio que hace, pues estaba también bajo. A pesar de no ser fumadora, era un prana bastante bajo. Y un udana en congestión. Esto para mí fue esclarecedor, porque yo decía, pero ¿por qué tiene hipotiroidismo esta mujer, no? Realmente para mi modo de ver, había un bloqueo entre las órdenes que mandaba la hipófisis hacia el tiroides, que es el pranavata, y había una congestión en el feedback de la tiroides hacia la hipófisis. Por eso el udana en congestión alto. Pasando al Pitta dosha, en una persona de esta tipología, nos demostraba que todos los subtipos de Pitta estaban prácticamente en zona normal, pero el Pachaka Pitta, que es el fuego digestivo, el Agni realmente, el digestivo en el sistema, en el estómago, estaba bastante en agotamiento. Ese es el Manda Agni. Estaba el Ranjaka Pitta, que es el Agni del hígado, la capacidad metabólica del hígado bastante baja, y por eso la gran acumulación de grasa que había en su cuerpo. Por eso el colesterol, por eso los triglicéridos. O sea que es clave centrarnos en el hígado en su tratamiento y centrarnos en mejorar la capacidad digestiva del Agni, que es la base de su obesidad realmente, el bajo Agni. Y pasando al Kapha dosha es tierra-agua, es el dosha que protege y da estructura y fuerza a los tejidos. Allí en el Kapha dosha estaban un poco en agotamiento varios de ellos, y el que más se aumentaba es el Bodhaka Kapha. El Bodhaka Kapha es los líquidos de la boca, la lubricación de los órganos de la cabeza, sobre todo en boca. Y cuando esto marca alto, realmente el Veda Pulse nos da luces hacia, ojo, que puede haber una diabetes que se esté gestando. No era diabética aún, pero tenía una glucosa de 120. Es decir, que el Veda Pulse ya se antepone a un diagnóstico que puede venir más adelante si la persona continúa en obesidad
y con esos parámetros de síndrome metabólico prácticamente, ¿no? Obesidad, triglicéridos, colesterol, glucosa 120. Bueno, pues habían órganos que estaban un poco en agotamiento, como es el corazón. Avalamba cacafa es pleura y pericardio, que tienen que proteger al corazón y al pulmón en ese esfuerzo metabólico intenso que tiene. Estaba en agotamiento. Cledaca es la mucosidad la mucosa de todo el sistema digestivo, sobre todo en estómago, pero todo el sistema digestivo tiene mucosa. Esa mucosa también estaba en agotamiento. Y la mente, debido a esa obstrucción de CAFA que había en varios sistemas, pues estaba llegando poco nutriente al sistema nervioso. Tárpaca es el líquido cefalorraquídeo. Se producía en menos cantidad a pesar de tener un exceso de agua. Todo ese exceso de agua se estaba yendo para intentar resolver el sistema, para intentar resolver su patología. Pero se estaba quedando su sistema nervioso, su corazón, pulmón y las mucosas restringidas de líquido en agotamiento. Entonces, es muy importante en esta persona trabajar sistema cardiovascular, trabajar el sistema intestinal para mejorar la absorción de nutrientes, mejorar evidentemente su acné, su poder digestivo en estómago e hígado. Y vamos a continuar. ¿Qué más teníamos por aquí? Luego, en este caso, veíamos que hay un módulo en VedaPulse, que es el módulo del pulso de órganos. Y en este pulso de órganos, que ya lo han explicado todos mis compañeros, entro solamente en lo que yo entraría en detalle. El VedaPulse era capaz, a pesar de que no tenía un hipotiroidismo declarado a nivel clínico, ya se mostraba que había un agotamiento en el meridiano del triple calentador, que es el que está relacionado con el sistema endocrino, que es el meridiano 10. Ese meridiano 10 ya estaba rayando en la zona amarilla. Por tanto, había ya a nivel funcional y a nivel estructural un agotamiento del sistema endocrino. Allí tendríamos, en parte, al páncreas con la insulina. Entonces, tendríamos también la hipófisis, ¿no? Tenemos que pensar en el eje neuroendocrino que está haciendo mella en su patología. Y teníamos una congestión a nivel estructural, emocional e incluso funcional, ya en el meridiano de vasopáncreas, que es este que ya está en la zona roja, que es la zona de congestión o inflamación. Vasopáncreas, por ende, está haciendo un esfuerzo intenso para mantener al sistema y por eso entra en congestión. Hay más cosas, pero tal vez esto es lo más llamativo en este caso. En el módulo de pulso, este es el módulo de pulso de órganos desde el punto de vista ayurvédico. Había un agotamiento en vesícula biliar, había una discreta congestión en meridiano de triple calentador y de gastrointestinal, y había una gran congestión sobre todo en vasopáncreas, lo mismo que nos mostraba la gráfica anterior. Hay un módulo muy bonito que a mí me encanta, que es el módulo de herbología. El módulo de herbología ya lo mencionaba en parte nuestra primera compañera, pero es un módulo en el que además tenemos la ventaja de, una vez ya tenemos todo este cuadro general hecho, podemos ir a mirar qué plantas y qué alimentos pueden llegar incluso a ser tridóxicos o adecuados para esta persona, recomendados en zona verde. Podemos ver aquellas sustancias que pueden ser usadas con moderación en la zona amarilla, y podemos ver sustancias que pueden ser contraproducentes en este caso, ¿no? Teniendo en cuenta la constitución y el Bikruti, ¿no? La alteración. Entonces podemos escoger incluso trastornos de diferentes sistemas e incluso un diagnóstico como es el del hipotiroidismo, lo podemos seleccionar para que el VedaPulse nos dé un poco la confirmación de aquello que pensamos que puede ser útil, o nos dé incluso ideas que no se nos han ocurrido a nosotros teniendo en cuenta toda esta medición. Pues aquí nos arrojaba varias cosas que se pueden trabajar, como son varias plantas que ayudarán. Por ejemplo, el Google ayudaría en su colesterol, triglicéridos y demás. Podríamos tener el ginseng para movilizar toda esa energía que estaba estancada. Podemos usar gotukola, que es una planta que nos ayudaría en la mente, en ese Tárpaca cafa que estaba tan en agotamiento. Y bueno, muchas plantas más que ayudarían a mejorar su metabolismo de carbohidratos, como el cardamomo, etc. Y de esa manera afinar un poquito más en la terapéutica y las herramientas que tenemos.
Ese módulo de herbología lo podemos ver desde muchos puntos de vista, es muy flexible y nos puede mostrar también cómo podemos escoger las plantas de acuerdo a su sabor, de acuerdo a su potencia, de acuerdo al tejido al que queremos llegar. Y podemos también incluso ver en la parte de fitoterapia clínica, podemos ver la parte botánica, podemos ver la fitoterapia y podemos ver la parte ayurvédica. Aquí concretamente os abrí la ventana de Ayurveda, en la cual una planta como el ginseng, que sería estimulante de su sistema cardiovascular y de su nivel de energía, pues nos muestra todos los detalles de la planta, las fotos de la planta para reconocerla, todas las cualidades ayurvédicas que tiene la planta en todos los sistemas y cuál es la preferencia de los tejidos al cual va. Y eso lo podemos hacer con cada una de las plantas que vamos a seleccionar para incluso nosotros como terapeutas poder aprender más sobre las plantas y para al paciente explicarle todos los beneficios que puede tomar para que haya una buena adherencia al tratamiento, ¿no? Tomar conciencia y educar al paciente, yo creo que es una de las principales cosas que nos enseña el Ayurveda. Aquí el protagonista no somos nosotros como terapeutas y el protagonista es el paciente que va realmente a implementar todas esas herramientas para su bienestar. Si el paciente sabe cuáles son los beneficios que obtiene de la planta, con mucha más facilidad se adhiere al tratamiento. Entonces hacemos una labor también educativa estupenda hacia el paciente para que se empodere en su salud. Y luego yo al final le echo un vistazo al primer módulo, que es el académico, y ese módulo académico nos dice que el ritmo cardíaco realmente es normal, que tiene un estado satisfactorio de adaptación, pero tiene, perdón, que no se me ve la pantalla aquí, tiene un bajo nivel de movilización. Eso confirmaba ese estado de estancamiento que hay de CAFA, ¿no? Y un alto nivel de recuperación, posiblemente por el ejercicio que hace con intensidad. El estrés en ella no era un factor importante y el Veda-Pulse logra ver esas cosas, ¿no? Tiene un estado de estrés adaptado, pero sí que nos demuestra la labilidad funcional. La labilidad funcional es todos aquellos sistemas que están como en el margen, que están débiles o que están siendo insuficientes para mantener su equilibrio. Los sistemas que empiezan a tener esa labilidad son el sistema motor del estómago, ¿no? Que está relacionado con ese eje vasopáncreas que vimos antes, con la capacidad digestiva, con ese Agni bajo, ese Pacha Kapita bajo y Ranja Kapita también. Y también nos demuestra que hay una regulación endocrina de las funciones viscerales reducida, un catabolismo reducido y un anabolismo elevado. Y esto a mí me pareció estupendo verlo en esta paciente, porque a pesar de que su analítica tiroidea no demostraba un hipotiroidismo franco, el Veda-Pulse ya era capaz de predecir que está entrando en ese estado de insuficiencia del sistema endocrino debido al trastorno metabólico de su obesidad mórbida. Entonces, antes del diagnóstico ya podemos hacerle tomar conciencia a la persona de que mantener esa situación de obesidad continua le puede generar una bajada cada vez mayor en su sistema endocrino, un bloqueo del sistema endocrino y, por tanto, un hipotiroidismo que se puede manifestar plenamente. Para que el paciente simplemente sea consciente de que tiene en sus manos la capacidad de mejorar su digestión, la capacidad de evitar la progresión hacia un hipotiroidismo. Entonces, a mí eso me pareció estupendo, hacérselo ver al paciente. El paciente toma conciencia de esto y ya en vez de sentirse víctima de su obesidad, se siente empoderado a gestionarla de manera diferente, trabajando su acné y trabajando su dieta. Entonces, el tratamiento de línea general, pues aquí no voy a entrar porque este es un seminario sobre el potencial diagnóstico del Veda-Pulse. Las claves realmente son aumentar el acné en esta persona, evidentemente, y mejorar la digestión del ama para desbloquear el sistema linfático que está obstruyendo su bajada de peso. Plantas que nos mostraba el Veda-Pulse, como el Google, pues en realidad van a mejorar su función tiroidea, siempre y cuando haya tejido funcional, que de momento lo hay. Van a mejorar la conversión de T4 en T3, activar la enzima. Y hay muchos preparados de Google, depende del tejido al que queramos llegar, depende del efecto que queramos lograr. Pero es una herramienta enorme, el Google en este caso. Obviamente, el tratamiento indica, a través de la dieta, dar soporte a ese hipotiroidismo desde ya. Consejos muy importantes que confirmó el Veda-Pulse, también le damos al paciente: reducir aquellas cosas que van a empeorar a su tiroides, aquellas cosas que van a bajar su acné, hay que reducirlas.
Y además, pues a ciertos alimentos que como ya sabemos que hay un hipotiroidismo latente, podemos empezar a evitar. Era una gran comedora de estos alimentos esta persona. Gran comedora de brócoli, coliflor y coles porque son buenas para la salud y son ligeras. En congelado y además alimentos que bloquean el tiroides. Entonces ahí podemos incidir también, ¿no? En tomar conciencia de que estos alimentos hay que restringirlos y favorecer alimentos ricos en yodo para que se estimule su acné. Al fin y al cabo, la hormona tiroidea es el acné de nuestro cuerpo. Obviamente hay módulos que yo no tengo, pero que el de APUS también tiene, que son el módulo de yoga terapia, que es estupendo. Allí aún así salen más visualmente las recomendaciones de yoga para el paciente para mejorar concretamente ese estado. Posturas que estimulan al tiroides, estupendas. Pranayamas que pueden ayudar a mejorar la función tiroidea, a reducir, a mejorar el metabolismo. Y eso es todo. Espero haber aportado un caso útil para todos, que sea útil para más personas. Y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Vedapulse por crear estos espacios de nutrición para todos. Y muchas gracias, Adriana, por organizarlo. Bueno, pues fantásticas todas las presentaciones. Muchísimas gracias. Cada caso más interesante que el otro. Aprendemos mucho y es la idea. En este momento yo voy a comentarles un caso que suele ser muy común en las consultas y voy a hacer una mezcla de los módulos que tengo de cómo podemos combinar la parte de diagnóstico con recomendaciones o algunos de los equipos que también nos ofrece Vedapulse. Y me uno 100% a las palabras de Katy en la valía del equipo, tanto para estudiantes como para profesionales de cualquier rama, cómo nos ayuda a seguir estudiando, avanzando y a los estudiantes a estudiar en la práctica, es fantástico. Entonces vamos allí. Es un caso de una mujer de 60 años, de unos 68 de estatura, 70 kilos de peso, con trabajo estable, vida estable, o sea, todo va perfecto. Y según ella, va como para chequearse, pero no tiene nada que le llame la atención. Su análisis de sangre, el médico le dice que tiene un poquito de colesterol, pero nada más. Y a medida que vamos hablando y se va preguntando, entonces aparece que hay cansancio generalizado, que es sueño ligero, eczemas, la rinitis en primavera, la digestión, gases, etcétera, que ella dice, no, eso es normal porque ya tengo 60 años, ya empiezo en otra etapa y son los típicos achaques. Entonces, en base a esto, vamos a pasar por aquí, hacemos el análisis y empezamos a ver, evidentemente, algo de bata, ese corazón se ve un poquito cansadito, vamos a seguir. Vemos en la parte espectral un total power también de 300, que es bajito. Si, por ejemplo, tenemos 60 años y tenemos alrededor de 700, pero vemos que ha sido una vida activa, etcétera, podría tomarse como una medida relativamente normal, aunque lo ideal es entre 1500 y 3000, pero a partir de cierta edad podríamos, según la constitución de la persona y su estilo de vida y todo, tomar 700. Pero aquí en 300 ya le vemos que está bajito, vemos que bata está subiendo, el metabolismo y recuperación de fuerza muy poco. Sistema parasimpático lo vemos bastante bajito. Entonces, vamos aquí, hay un nuevo módulo que es el de dinámica no lineal, que es más para especialistas, cardiólogos, científicos, pero es tan sutil y trata de hacer las cosas de tal forma que incluso se puede recomendar para quienes hagan Reiki, que vayan toda la parte energética de todo esto, porque es muy sutil. A pesar de que en el anterior gráfica del electrocardiograma no vimos ninguna alteración de arritmia o nada, aquí sí nos alcanza a mostrar que hay alguna pequeña arritmia que en ese tiempo, en esos 7 minutos, de pronto no alcanza a captar. Se podría captar si de pronto se le recomienda a la persona que haga un Holter. Entonces ya 24 horas podría captar esto. Y esa es la sutileza, una de las cosas que me gustan de este nuevo módulo,
es esa sutileza para mostrarnos esto. También nos indica, al estar todo así tan pegadito y tener esto, la parte bata, ¿no? La alteración en bata. Y a nivel de 3D nos está mostrando las posibles alteraciones que tenga el equipo. Entonces, la persona. Cuando yo veo este gráfico, lo que hago es irme a la parte del campo energético, el módulo de bioenergética, y empiezo a mirar este que está alto, ¿qué puede ser? Y ya me va, es decir, el VedaPulse, mientras más módulos tienes, es como una cebolla, ¿no? Vas quitando más para llegar al corazón, para ser más certero en lo que puede ser las indicaciones y recomendaciones que le puedes dar al paciente de forma externa, ir a un especialista, etcétera, o en los diferentes tratamientos que puedes dar. Entonces, aquí me está mostrando, evidentemente, el sistema broncopulmonar es el que está más alto a nivel energético, está consumiendo bastante energía, mientras que, por ejemplo, los vasos, el sistema sanguíneo, está apenas con un 0.5 de energía. Obviamente, eso es cansancio y todo. Con este caso podríamos ver muchas cosas, pero por cuestiones de tiempo y tal, vamos a hacerlo grosso modo. Entonces, como hemos visto la parte cardiovascular, el latido del corazón, los ciclos, etcétera, lo suelo combinar con el módulo de biohacking. ¿Por qué? Porque en el módulo de biohacking tenemos el sistema cardiovascular que nos da un abanico de posibilidades donde nosotros ya podemos ver qué recomendaciones, si nosotros como terapeutas podemos hacer algo o si es algo que ya implica a un especialista. Entonces, tono vascular, enfermedad coronaria, le recomendaríamos que fuese a ver a un cardiólogo, teniendo mucho cuidado de no asustar a la persona, porque hay que recordar que el VedaPulse, como bien lo decía Katy, es un equipo de prevención. Es decir, una persona va con una patología, evidentemente nos va a mostrar la patología, no, pero sí nos va a dar por adelantado muchas cosas que manteniendo ese estilo de vida o no dando soluciones a esa patología puede complicarse. Entonces, esas complicaciones es donde nosotros podemos recomendar mirar a algún especialista o hacer alguna de las terapias. Entonces, esto es a nivel cardiovascular. Aquí me voy al módulo de índices para ver cómo está su estado global de salud. Vemos la energía que está bajita, hay un poco de ama, hay un poco de estrés, entonces vemos las alteraciones en general que hay y como esta es la parte general y vemos que hay ama, etcétera, entonces digo, vámonos otra vez al biohacking, a la parte del sistema digestivo. El sistema digestivo ya veo que aquí nos pinta el Helicobacter, por eso me gusta, porque hay un abanico de posibilidades, no te quedas solamente en que hay algo por allí, sí hay ama, que en medicina moderna podríamos hablar de una inflamación crónica o síndrome metabólico, lo que sea, aquí ya vamos a ver, entonces hay Helicobacter, ok, podemos recomendarle que vaya a su médico de cabecera y que le pida un análisis que es muy sencillo, soplar en una bolsita, no duele, nada. El intestino delgado, intestino grueso, entonces podemos empezar a pensar, bueno, hay una disbiosis intestinal, ¿qué podríamos hacer? Hay intolerancia a la leche. Entonces ya comienza desde ya unas posibles sugerencias a la persona en lo que tiene que cuidar. Si nos vamos al módulo de meridianos, que lo hemos visto en otros, recordamos que estábamos hablando del Helicobacter pylori y vemos aquí el meridiano 3, que es de estómago, con una alteración en su funcionalidad, entonces, evidentemente. Y el agotamiento en el hígado, en la vesícula biliar, el calentador, tiene todo este agotamiento. Lo combinamos también, hay un agotamiento en vasopáncreas, que hay que ver, este es un punto importante en el equipo, porque si bien es cierto que puede marcar un agotamiento, también tenemos que recordar que la parte amarilla nos puede marcar algo crónico. Entonces, si, por ejemplo, una persona joven tiene en amarillo X gráfica, puede ser esa cosa puntual. Tuvo una cirugía, alguna cosa está pasando, es puntual. Pero una persona mayor que se mantiene alguna de las gráficas que se manejan como un semáforo, ¿no? Amarillo, verde, rojo. Si lo vemos en amarillo, podríamos estar pensando más bien en algo crónico.
De igual forma, tenemos que ver que cuando hay una diferencia, esté en amarillo o esté en rojo o en rosado, el mensaje principal es desequilibrio. Luego ya con las otras cosas vamos atando, con los otros módulos y las preguntas y la consulta clásica, vamos atando cabos para poder concretar qué es lo que puede pasar o cuál es el punto principal a tratar. Entonces, teníamos que había algo de ama, que había problemas en el intestino, estómago, helicobacter, y nos vamos a los subdoshas y encontramos un cledaca por las nubes, lo cual nos permite también, todas estas cosas, abrir nuestra gama de preguntas para ir, porque la persona suele llegar con todo normal. No pasa nada, me duele un poquito aquí, pero de resto no. Porque estamos acostumbrados en Occidente a los síntomas, de hecho, a ir con el ojo en la mano, ¿no? Entonces ahí tenemos un síntoma y no prestamos atención a otras cosas. De ahí la importancia de ver y poder analizar y de descodificar estas gráficas para poder hacerle preguntas. Entonces aquí de pronto le puedes decir a la señora, ¿cómo está usted? ¿No siente un poquito de reflujo de vez en cuando? ¿No tiene tal? Y según esa información vamos verificando. Vemos también Samana, que está bajito, Ranjaka, que está bajito. Entonces vamos unificando. Rasa, que está bajito, con Racta. Entonces la sangre está viscosa, puede tener algo de trombosis o no. Habíamos visto en el otro de biohacking de sistema circulatorio que trombosis no había. Entonces, ok, la sangre puede estar viscosa, pero no llegamos a ello. En sistema muscular, en Mansa, no solamente la parte de músculo como tal, sino el corazón. Y ya habíamos visto en el primero del electrocardiograma que el corazón se veía cansadito. Entonces, aquí hay una tensión. Como ven, no está en amarillo. Simplemente nos muestra que hay un desequilibrio, aunque el corazón lo veamos un poco cansado, un poco agotado. Que hayamos visto algunas ligeras arritmias por allí, nos está indicando básicamente eso. Hay un desequilibrio. Hay que mirar. Sistema nervioso, sistema linfático, hay congestión. Todas estas informaciones empezamos a tomar nota para saber qué preguntar. Luego podemos, si estamos practicando acupuntura con el Veda láser o con el puntero que ha salido ahora para lo de acupuntura, podemos manejar desde el estado funcional, es decir, bueno, esta persona tiene varias cosas. Vamos de pronto primero a regular a nivel general, luego vamos a enfocarnos en cada una de las patologías o posibles y futuras patologías para evitarlas. Entonces podemos utilizar la acupuntura, donde nos da cuáles son los puntos para cada día, cuántos días, cómo activarlo, cómo ponerlo, qué quiere decir, etc. Podemos, si no tenemos acupuntura o no nos queremos meter allí, está también la reflexología. Veíamos que el intestino delgado había alguna alteración, entonces podríamos pensar, porque podemos escoger aquí el tipo de patología o el tipo de tratamiento hacia dónde lo queremos dirigir. Entonces podemos ver, vamos a trabajar ahora la mala absorción y nos indica los puntos donde tenemos que dar el masaje, cómo dar el masaje, en cuántas tomas, etcétera, cuántas sesiones, nos da toda la indicación. De igual forma, por ejemplo, si queremos que el tratamiento continúe en su casa, pues trabajamos con el módulo de auriculoterapia, le ponemos los puntitos y ya. ¿Qué pasa con estos módulos y por qué los traigo a colación? Porque muchos estudiantes le temen, no, yo no he estudiado acupuntura, no, yo no he estudiado reflexología, no he hecho esto. Ok, y con muchísimo respeto, evidentemente, si se van a dedicar a hacer acupuntura como tal, pues hay que estudiar acupuntura, eso está clarísimo. Pero estos módulos nos dan los puntos y nos dan la posibilidad de estudiar, ya que aquí nos indican tanto las patologías para hacer, los puntos que hay que trabajar, cómo ponerlos, qué quiere decir cada punto. Es un estudio práctico. Entonces, cuando la persona adquiere, por ejemplo, cualquiera de estos módulos, está ya adquiriendo un curso para hacerlo. Y a nivel de acupuntura no estamos hablando de poner agujas. Eso hay que dejarlo muy claro. Si no eres especialista y no has estudiado acupuntura para tener el certificado de colocar agujas, para eso está el Veda láser, que es el puntero donde no vas a hacer nada invasivo,
y sí tienes los puntos donde trabajar y tienes todas las indicaciones. Entonces te da muchas opciones de terapia, es a lo que quiero referir. El estado, luego ya vimos la parte cardiovascular, vimos la parte digestiva, nos vamos a ver ahora cómo está su cabecita. Entonces, esa parte psicoemocional. Vemos que ahí empiezas a ver una ansiedad un poco crónica, ya de tiempo atrás, y con la parte de la habilidad o depresión, ahí como haciendo coqueteos, ¿no? Y cuando lo vemos aquí en la parte amarilla, el nivel de estrés, nos está hablando de un estrés psicosomático. Es decir, la persona aparentemente se siente bien, pero hay cosillas que tiene guardaditas que todavía no ha sacado o hay emociones que están atascadas por allí que hay que manejar. Entonces, viendo esto, lo combino nuevamente, me voy a biohacking y me voy a ver trastornos neuropsicológicos. ¿Qué me quiere decir esa ansiedad, esa depresión, ese enfado o ese cambio humoral, etcétera, de humor, qué es lo que nos quiere decir? Entonces vemos que lo más alto es pérdida de memoria. Entonces empezamos a preguntarle, bueno, ¿y cómo está la memoria? ¿Te acuerdas qué hiciste la semana pasada, tal? Y así le vamos, como decía también, Katy, que me uno muchísimo a sus comentarios porque es mi línea también de trabajo en consulta, educar al paciente, hacerle responsable de su salud y de sus actos. No es el exterior, no son nosotros, somos nosotros, que no es tampoco culpa de nada, no es cuestión de culpa, es simplemente que no hemos crecido en un ambiente donde nos hemos acostumbrado o nos han enseñado desde pequeños a ser responsables de nuestro cuerpo, saber qué constitución tenemos, qué nos hace bien, qué no. Entonces, ahora, con esto queda mucho más fácil poder mostrarle, poder educarle, poder ver cuáles son los puntos importantes a trabajar. Vemos que hay un poco falta de concentración, trastornos emocionales, entonces nos va la guía. Adición puede ser al café, como puede ser un apego a nivel emocional. Sin embargo, alcoholismo lo tenemos tranquilo, digamos que dentro del rango normal. El amarillo lo podemos tomar como algo estándar, que todo el mundo tiene un poquito. Y viendo esta parte de ese estrés, ¿qué podemos recomendar? Pues está el módulo de meditación. El módulo de meditación tiene 4 tipos. Uno, el primero, que es la flor, donde estando conectadas los electrodos a la persona, le enseñamos a respirar. Nosotros ponemos los ciclos respiratorios, un ciclo cuadrado, y la persona, por medio de ese control de respiración, va a abrir las flores. ¿Pero cuántas flores abre? Durante el examen, que lo podemos poner, en lugar de poner modo automático, le podemos poner modo manual para tomar el análisis, le podemos poner media hora y hacemos terapia de media hora o 1 hora de respiración. Está otro que es el de bicicletas, lo mismo, es una carrera de bicicletas donde si yo controlo la respiración correctamente puedo ganarle esa carrera de bicicletas al equipo. Y los otros son más profundos, más a nivel meditativo, que es de control interno, de fuerzas internas, y el otro el caos. Entonces son 4 cosas que podemos ofrecer y podemos ir avanzando con la persona, no solamente que se quede aquí. La persona ya maneja bien ese control, vamos a entrar a hacer respiración más profunda, eso va a ir ayudando absolutamente a todo su sistema funcional. Nos vamos al sistema reproductor y encontramos que hay una pequeña alteración en glándula mamaria. ¿Qué podemos hacer allí? Podemos ofrecer el módulo de termografía y tomar unas fotos. Al tomar las fotos en termografía, nosotros no damos diagnóstico, no nos corresponde dar diagnóstico. Termografía, además, es un tema que no todo el mundo ni todos los médicos lo aceptan de manera fácil, pero sí nos damos cuenta que en la mama izquierda, en el seno izquierdo, aquí no hay nada, aquí sí aparece. Aparece una línea con mayor temperatura. Podemos hacer estas, se ve como manchitas porque marca las zonas que tienen esas temperaturas especiales y le podemos entonces dar las fotos a la persona marcándole las zonas. En este caso, siempre ponemos posible, lo que hacemos es enviar las fotos al centro de VedaPulse para que el especialista en termografía nos pueda remitir un posible diagnóstico, que solamente el médico lo puede ver.
Siempre es importante colocar posible diagnóstico. En este caso se estaba hablando de un posible papiloma intraductal, es decir, que es un bloqueo de los canales de lactancia. Entonces, con 60 años, a nivel emocional también podríamos preguntar qué ha pasado, sus hijos ya se fueron de casa, cómo está usted, se siente solo, o sea, 1000 cositas que nos pueden llevar a que esa parte psicoemocional de estrés que habíamos visto y que no le quiere prestar atención porque a lo mejor duele, etcétera, se está reflejando a nivel físico. Ahí ya queda a expensas de lo que diga la mamografía o su ginecólogo. Luego nos vamos a ver el sistema endocrino. Vemos glándulas suprarrenales, coincide con todo el agotamiento, ese estrés, de pronto esa ansiedad crónica que estábamos viendo. Y nos vamos entonces al campo energético y vemos efectivamente, suprarrenales está en 0.6, con lo cual es normal que haya una tensión si es que casi no hay energía, estamos con un 19%, hay un agotamiento generalizado. Y aún así, o sea, esta es la parte preventiva tan importante que lo decía Alberto en su presentación, que es muy impactante. Si la persona escucha, si uno le muestra las gráficas, y es algo muy bonito que tiene el VedaPulse y fundamental, diría yo, de contacto y conversación con el paciente. Cómo llegar al paciente es mostrándole, porque en Occidente estamos muy acostumbrados a las imágenes, a ver todo, y mucho más ahora con el teléfono y con el todos son imágenes. Entonces, cuando mostramos la imagen, la persona empieza a tomar más conciencia y a darse cuenta. No quiere decir que esta persona para mañana ya no está, no. Pero ese agotamiento que pensaba que era normal por su edad, decimos, no, mira, aquí hay otras cosas. Aquí puede haber un poco de AMA, que lo entenderán como toxina o lo entenderán como inflamación crónica. Entonces hay que ir recuperando. Si nos vamos a la parte de doshas y prana tejas oyas de las gunas, vemos la alteración de prana. Vemos que ollas, kapha y ollas, la parte de ellas están, y tellas ya, su parte sutil no es que esté muy óptima para mantenerlo. Entonces, teniendo en cuenta todas estas partes de estrés, de las glándulas suprarrenales que nos indican todo ese afán, ese correr, ese cortisol, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos ofrecerles? Vemos aquí también, lo combinamos con los datos, sistema nervioso, los panchamahabhutas. Como les digo, no vamos a entrar, hay muchas otras cosas que podríamos hablar, pero vamos a centrarnos en pedacitos pequeños por cuestión de tiempo y de espacio. Vamos. Entonces, aquí ya nos permite también preguntarle. Recordamos que habíamos visto esta parte en termografía del seno, de pronto sus hijos ya salieron, realmente se siente bien o se siente un poquito sola, ¿cómo van las cosas allí? Vemos que tierra está por el suelo, valga la acotación, y entonces allí, ¿qué vamos? Pues decimos, mira, venga, habíamos estado con la posibilidad de meditación. Vamos a aprender a respirar, a profundizar, controlar esa respiración para bajar todo ese estrés. Y tenemos el equipo de VedaPulse Test. Ese VedaPulse Test nos va a ayudar a activar, son microestimulaciones eléctricas que nos van a ayudar a activar desde la hipófisis todo el sistema endocrino. Y si lo combinamos, puede ser, este no viene con ningún módulo, es independiente y puede ser como está en la imagen. Solamente eso, relajarse, tranquila, incluso si se duerme no pasa nada. Pero si lo combinamos, por ejemplo, con el módulo de meditación y la persona está cómodamente sentada, tiene su equipo test y está al mismo tiempo manejando esa respiración guiada profunda, pues los resultados van a ser el doble de positivos. Entonces ya tenemos varias cosas cómo poder recomendar. Igualmente lo que hemos hablado siempre en otras presentaciones sobre el módulo de fitoterapia es espectacular. Este módulo realmente es el top. El doctor Sorokin con su gran cabeza y chapeau por ello, nos permite en 7-9 minutos tener toda la información y la guía, poder jugar, poder aprender
de este módulo, nos ha ahorrado 7 años de carrera en 7 minutos. Es impresionante y nos va a manejar lo que realmente necesitamos. ¿No me escuchan? ¿Alguien no me escucha? Pueden verificar, he recibido un mensaje que no se me escucha. Ah, ok, perfecto. Entonces, hay que ver si es por otro lado. Gracias, gracias. Ok, tenemos también, aparte de fitoterapia, está el módulo de aromaterapia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Habíamos visto auriculoterapia para que la persona continuase su tratamiento en casa. Y tenemos el de aromaterapia, donde le podemos decir, mira, con que pongas en el difusor de aire o lo pongas en un pañuelito o alguna cosa así, la esencia de vainilla, y con eso también ya mantienes y vas trabajando fuera de la consulta. Entonces la persona siente que uno como terapeuta realmente está prestando atención a lo que acontece, a lo que pasa, y si es una persona que de pronto está eso estresada o que se siente en soledad, el hecho de que pueda llevar algo de tratamiento consigo te hace sentir también más cubierta, más atendida. Son pequeños detallitos que nos da la posibilidad de hacerlo con estos módulos. Si nos vamos al sistema inmunitario, entonces vemos, vale, inmunorresistencia, infección viral crónica, todo nos sigue llevando a lo que inicialmente teníamos una idea, pero el hecho de poderlo combinar nos va confirmando mucho más y darle una opinión más certera a la persona y explicarle por qué. Entonces nos vamos a la parte de epigenética en enfermedades del sistema inmune, porque aquí tenemos un abanico donde podemos ir viendo y escogiendo sobre qué rama queremos ver explícitamente. Ninguno de los, en epigenética no debería ninguno de los valores subir de 200. O sea, ya 200 no es buena señal. Sabemos por la epigenética es todo lo que está a nuestro alrededor que puede influenciar el gen. La genética no es genética. Entonces, eso hay que explicarlo muy bien a los pacientes porque muchos, o a los clientes, porque muchos tienen miedo y dicen, no, no me hables de genética porque no sé, no quiero saber de qué me voy a morir. No tiene nada que ver. Es poderles enseñar que su estilo de vida, su nutrición, podrían afectar a nivel genético algo que ellos puedan traer de ancestros. Entonces, si nos vamos aquí, por ejemplo, al más alto, 282, nos está diciendo que nos da toda la explicación. También vamos a aprender sobre ello. ¿Qué quiere decir este gen? ¿Para qué sirve? ¿En qué afecta? Y entre las varias cosas que puede afectar, nos lleva a algo que ya habíamos estado viendo anteriormente. La diabetes, la infección inflamatoria crónica, la infección por Helicobacter pylori. Entonces, cuando a la persona le puedes mostrar, le puedes explicar, oye, mira, esto reincide, esto está aquí, ya la persona empieza a tomar más atención a lo que se dice y puede comenzar a hacerlo, pero es su responsabilidad. Eso hay que dejarlo claro. En terapia, en consulta, podemos trabajar con el RICTA, que es el láser, la terapia cuántica, donde vamos a decir, bueno, mira, vamos a prevenir aquello de diabetes, vamos a trabajar, para esto nos va también cada día qué puntos trabajar, cómo trabajarlo, etcétera. Con el EHF, como lo mostró súper bien Ana, que es experta en EHF, con el Bioptron, que es para la cromoterapia, o simplemente con el CAPI, con las ventosas. Todas esas posibilidades, dependiendo la especialidad que tengamos y lo que haya. Al final nos vamos a desintoxicación y nos requete confirma que efectivamente hay una inflamación y hay una disfunción autonómica. Entonces, le mostramos a la persona la imagen, su cuerpo, para que pueda identificarse en sí misma, y la parte de lengua. ¿Dónde está fallando? Páncreas está bajito, todo esto nos va a servir luego para control en otras sesiones, ver qué hay. No podemos esperar que todo vaya, y eso también hay que dejárselo claro a la persona, que todo en 3 meses esté perfecto. Vamos a tener de pronto, hemos bajado un bata, pero se nos ha subido mucho un pita o un kappa. Ok, vamos a ir regulando, pero esa parte aguda
hemos logrado controlarla. El resto ya es más suave, no vamos a tener tampoco grandes picos. Esa es la parte de nutrición. Entonces, tiene, igual como habían mostrado en otras exposiciones, el juego con los doshas que queremos escoger y darle específicamente, tome esto porque aquí, mire, va a bajar el vata, va a subir esto, va a lo otro, o simplemente la columna, o sea, el gráfico completo, donde nos va a mostrar lo verde, que es lo ideal, lo idóneo para comer, amarillo. Si no hay, pues ni modo, si no hay ciruela, pues comamos melocotón, ¿vale? Y lo que no es recomendable y es importante evitar. Aquí vamos a tener frutas, vegetales, carnes, cereales, lácteos, etc. Se puede hacer perfectamente un menú con lo que hay en verde. No pasa nada con que la persona se centre en lo verde o en 3 cosillas por 1 o 2 semanas porque va a ver el cambio más fácil, más rápido. Pero alguien que diga, no, es que no puedo pasar sin higos, o las peras yo me tomo todas las mañanas una pera, bueno, pues entonces, tranquilo. De ahora en adelante no se tome una, pártalo por la mitad, se come media pera, la próxima semana un cuarto de pera. Y así, que va, o sea, no hay que ser, considero yo al menos en mi consulta, tan radical porque la persona no está tan consciente. Nosotros hemos estudiado, tenemos todo esto, la persona llega sin saber. Es un bebé para todas estas cosas. Entonces, hay que irlo guiando y llevando poco a poco hasta que vaya comprendiendo y va viendo sus cambios. Y ahí es mucho más fácil que adquiera varias cosas, ¿no? Pero sin atiborrarlo, con muchas exigencias. Para las personas que manejan todo lo de chakras, vemos también aquí, entonces pueden, y el corazón, que también lo habíamos visto, que estaba cansadito, como ven, lo habíamos visto fatigado, ¿no? Como que estaba un poquito en el escaterograma, estaba chiquitín y tal. Pero eso no quiere decir que esté en amarillo, simplemente hay un desequilibrio. Eso es lo que tenemos que ver. Igual el desequilibrio. Entonces, a nivel digestivo, a nivel emocional, bueno, cómo está ella consigo misma, cómo está con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya a nivel los que trabajan con piedras, con sonidos para equilibrar los doshas. Esta parte es la de osteopatía. Entonces nos va a indicar en cada una de las vértebras qué conexión tiene con qué órganos y qué posibles patologías podrían presentarse. Al mismo tiempo nos va a mostrar las zonas en las que habría que trabajar para masaje. O bien le pasamos este análisis como el de termografía a un especialista, a un osteópata, para que él se encargue con su especialidad de hacerlo, o si nosotros vamos a hacer nuestros masajes ayurvédicos de determinada forma, saber qué zonas vamos a enfatizar para estos masajes. Luego para la casa, volvemos, tenemos, este es el tercero que podemos recomendarle sin atiborrarlo. 1, 2 asanas, le decimos que no hace falta que llegue a la perfección de la asana, pero que comience y le mostramos las ventajas que va a tener. Igualmente, por ejemplo, si es una persona que tiene un pita alteradísimo, no nos va a salir aquí ninguna asana recomendada. Va a decir, no, usted por ahora evite las asanas, relájese, respiración, otra cosa, pero evite. Entonces, si ven aquí que no le sale nada, es realmente porque la persona de pronto se ha excedido en ejercicios, en movimiento, en todo, y su cuerpo no necesita más alteración. Lo podemos completar porque en este campo de estilo de vida tenemos tanto en medicina tradicional china como en Ayurveda. E incluso nos puede dar alguna pistilla allí de una pequeña receta de cómo recomendar, de musicoterapia, masajes. Entonces, todo eso va llegando tanto al estudiante como al novato que acaba de graduarse, como al profesional que no tiene por qué tener absolutamente todo en la cabeza, de recordar, de volver a guiar para poder hacer las recomendaciones y darle la pista también a la persona para que pueda tener más conciencia y llevárselo a casa y decir, ah, bueno, sí, recuerdo que puedo hacer esto, la música que voy a escuchar va a ser esta, tal. Para finalizar, dependiendo dónde se viva, podemos también, tenemos el módulo de vaporización de calor que nos va a dar
si es para restaurar o para balancear. Aquí está prácticamente en restaurar energía. Entonces, dependiendo de donde estemos, si la persona le conviene ir a un baño turco, si le conviene ir a un sauna, si le conviene un baño de vapor con determinadas hierbas, todo esto nos va a dar. Y eso también va a relajar, va a ayudar a la persona, puede ir con su pareja, puede ir en familia. Es otro motivo para poder manejar y acoplar todas las cosas. Entonces, de esta manera, he terminado la presentación para poder dar una pequeña muestra de la combinación de módulos con las recomendaciones, con el diagnóstico y cómo puede alargarse hasta su casa. Así es que muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Hasta la próxima.